bienvenidos y bienvenidas a esta asamblea informativa del STEC sobre el proceso de estabilización de personal interino que tanto preocupa. Comunicarles que esta asamblea va a ser grabada, como acaba de decir mi compañero Emilio, y mantendremos los micrófonos cerrados para evitar ruidos e interrupciones. Rogamos que no lo abran en ningún momento a lo largo de la charla. Las consultas que se quieran plantear, ya se lo explicó, lo deben hacer a través del chat. Al final de la charla intentaremos dar respuesta a las dudas planteadas. Eso sí, por favor, las consultas que son de índole más personal, me pasa esto, yo estoy en esta situación, por favor, la podemos responder siempre a través de nuestros medios habituales, como puede ser la web, las redes o pidiendo citas en nuestros locales. Estamos siempre a su disposición, por teléfono, los medios que siempre utilizamos para las consultas. Antes de pasar a presentar a los delegados de las diferentes islas que nos acompañan esta tarde, queremos transmitir que la estabilización del personal interino es una lucha que este sindicato, el STEC, lleva abanderando en Canarias desde hace años. Por fin parece que la administración se ha puesto manos a la obra para solucionar o intentar solucionar el problema que afecta a más de 9.000 trabajadores en Canarias. Sabemos que es un tema que preocupa mucho y nos hacemos eco de ello. Vamos a trataremos a través de esta asamblea explicar todo el procedimiento y las últimas novedades producidas en el tema de la estabilización del profesorado canario que tanto nos preocupa. Paso a presentar a los compañeros que nos acompañan esta tarde. Por Lanzarote y La Graciosa está el compañero Paco García Débora. Por Gran Canaria nos acompaña Emilio Armas y Tunia Toledo. Por El Hierro y Tenerife, nuestro compañero Gerardo Rodríguez. Por La Palma y Gomera, Maribí. Y por Fuerteventura, de la que les habla Toña Espino. Sin tardar más, ya empezamos de lleno con el orden del día. Adelante, Emilio. Lo primero el primer punto que tenemos en el orden del día es el de la previsión de plazos que tenemos para las convocatorias de los procesos de estabilización. Esto lo voy a explicar muy brevemente, porque además es posible, esto probablemente se va a ver alterado, ya lo explicará luego Gerardo a raíz de la reunión que tuvimos ayer con el presidente de la comunidad autónoma. En principio lo que estaba, bueno, hay plazos que sí que se tienen que cumplir, y es que antes del 31 de diciembre se tienen que publicar las convocatorias de todos los procedimientos extraordinarios de estabilización. Tanto el de concurso de méritos como los de concursos extraordinarios de lo que es concurso de oposición, los procedimientos extraordinarios. Y estaba previsto que durante el primer trimestre de 2023 se resolviera el concurso de méritos. Era lo que estaba establecido en principio en el acuerdo que tenía Canarias con la mayoría de las comunidades autónomas, pero esto pues, va a haber novedades y probablemente, bueno, ya ha adelantado el presidente del gobierno que Canarias probablemente se va a salir de ese acuerdo y se pospondrá hasta el final de 2024. Y también, antes del 31 de diciembre de 2024, tienen que estar resueltas las convocatorias extraordinarias de concurso oposición. Saben que son dos modalidades que ahora les explico, ¿no? El segundo punto del orden del día eran las modalidades de los procesos de estabilización. Son dos modalidades. Una es el concurso de méritos, en el que solamente va a haber que presentar unos méritos, y otro es el concurso de oposición, en el que va a haber una fase de concurso y una fase de oposición, pero que veremos también que no es exactamente igual que lo que han sido hasta la actualidad, como son normalmente las fases de concurso de oposición, o sea, los procesos de concurso de oposición ordinario. En la fase de concurso de méritos va a haber una única convocatoria, o sea, se va a hacer una sola vez, y a esa fase, a ese proceso extraordinario, solo digamos, entran las plazas que lleven ocupadas de manera ininterrumpida en régimen de interinidad durante los 5 años anteriores o más a 31 de diciembre de 2020, que fue cuando se publicó la ley o cuando se tuvo en cuenta la ley 20/2021.
Para el concurso de oposición, el concurso extraordinario de estabilización, que no tiene nada que ver con los concursos de oposiciones ordinarios que pueda haber cada año, se prevé que pueda haber 1 o 2 convocatorias, eso todavía está por definir, aunque todo apunta que va a ser una en 2023 y otra en 2024, y tienen que ser antes de final de 2024. Y las plazas que se van a sacar ahí son las que hayan estado ocupadas también de manera interrumpida en régimen de interinidad durante más de 3 años, pero que no hayan llegado a 5 años en la fecha que dije antes, decía el 31 de diciembre de 2020. Si les parece, les voy a mostrar un cuadro comparativo. Si se fijan, bueno, ahí son, voy a hacer más pequeñito, ven que hay por el lado izquierdo más clarito y por el lado derecho un poquito más oscuro. Ahora lo voy haciendo más grande para que lo vean, pero en principio para que tengan una visión global. Los del lado izquierdo serían lo que son los concursos, digamos, los 2 métodos extraordinarios, los 2 procedimientos extraordinarios. El que está por el lado derecho es el procedimiento extraordinario de siempre, el que está regulado por el Real Decreto 276, que todos conocemos, que tiene su fase de... Perdona, Emilio, hay una persona que tiene abierto el micro y se llama Isabel. Isabel, ¿podrías quitar el altavoz, por favor, el micro? Pararlo. Pero... El que está por el lado derecho pues, es el que conocemos habitualmente, tiene su fase su fase de oposición, su fase de concurso. Dentro de la fase de oposición, a su vez, tiene 2 pruebas eliminatorias, o sea, una parte A, una parte B, y son pruebas eliminatorias cada una de ellas. En este caso, lo vamos a poner aquí, tenemos por un lado, al lado izquierdo tendríamos la parte de concurso, solo concurso, que es para las plazas de más de 5 años de antigüedad. Cuando hablamos de plazas no hablamos de personas. Este es el primer escollo con el que nos encontramos, donde tenemos las primeras, digamos, donde el STEC tuvo precisamente los primeros encontronazos con la administración, porque luego si quieren lo podemos profundizar un poquito más, pero lo que dicen las sentencias del Tribunal Superior, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que viene a decir lo que el STEC lleva pues 3 décadas o más diciendo, es que los interinos, y en este caso, en el caso concreto de educación, el profesorado interino, que lleva más de 3 años renovando sus nombramientos año a año, pues se encuentra en una situación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea define como abuso de temporalidad y viene a sancionar a España, a las administraciones públicas, a la administración pública española, en el sentido de que tiene que sacar un procedimiento para consolidar a esas personas en su puesto. ¿Qué es lo que hace el gobierno estatal y las administraciones públicas? En lugar de consolidar a las personas, consolida las plazas. Es decir, no dice las personas que llevan más de 5 años en su puesto de trabajo se van a quedar fijas en el puesto en el que están, sino lo que dice es las plazas que llevan más de 5 años ocupadas en situación de interinidad van a salir a un proceso extraordinario de consolidación y se inventan todo un procedimiento que es este sistema tan complejo, cuando lo que tenían que haber dicho era directamente las personas que están contratadas, ni concurso de méritos ni nada por el estilo, directamente se les convierte en personal fijo y punto. Pues entonces lo que hacen es que las plazas que llevan más de 5 años en esa situación que les decía antes, a 31 de diciembre de 2020, pues salen a este concurso. Pero a este concurso se pueden presentar quien lleve 5 años trabajando y quien no, son procedimientos abiertos. Entonces hay un baremo, que la experiencia docente previa se valora hasta un máximo de 7 puntos,
con un máximo de 10 años, es decir, cualquier persona que tenga 10 años de experiencia docente, pues tiene la misma puntuación que el que tenga 25 o que el que tenga 30. La formación, eso sí, la experiencia docente se valora en el cuerpo y en la especialidad. La formación académica hasta un máximo de 3 puntos. Hay otros méritos que se valoran y aquí también hay algo que cuestionamos y es que uno de ellos y que se valora con una puntuación muy alta es haber superado una oposición, la fase de oposición en un procedimiento anterior a partir de 2012 y se valora con 2,5 puntos y hasta 2 oposiciones, es decir, se podrían alcanzar hasta 5 puntos, porque serían 2,5 por 2, pues hasta 5 puntos. Y para eso no tiene que haber sido en la misma comunidad que convoca, con lo cual nos podemos encontrar con especialidades en las que a lo mejor nos han convocado oposiciones desde 2012 hasta ahora. Eso no es tan raro, es a lo mejor un poco raro en especialidades del cuerpo de maestros y es un poco raro en la mayoría de las especialidades de secundaria, aunque pueda haber alguna en la que no sea tan raro que encontrarnos con que no se hayan sacado oposiciones desde el 2012, pero por ejemplo es bastante habitual en especialidades de FP y por ejemplo no se han sacado nunca en conservatorio y en la mayoría de las especialidades de escuelas de arte, con lo cual nos podemos encontrar con que venga alguien de la península con 5 puntos por haber aprobado 2 oposiciones en una especialidad de conservatorio o de una especialidad un poco rara de formación profesional, por ejemplo, y aquí todo el mundo va con 0 puntos. Eso es un disparate. Además, dentro del apartado de otros méritos se puede valorar pues, la formación permanente y nada más, ¿vale? Eso es lo que hay en el apartado de referente a lo que es el concurso. Luego, con respecto a la fase de oposición, de concurso-oposición, pues la fase de oposición se valora en un 60%. Tiene, lo más importante aquí es que las pruebas no son eliminatorias. Eso que suele ocurrir en la mayoría de las oposiciones, que en la parte del tema pues suele caer muchas veces el profesorado, no llegan a la parte de la encerrona, que es donde generalmente se suelen defender mejor. Pues esto no ocurre, van a poder hacer todo el temario completo, quiero decir toda la oposición completa. Además, hay un porcentaje, hay un mayor número de bolas a la hora de elegir en función del número de temas. Si son 25 temas, pues hasta 25 temas, pues son 3 bolas a elegir. Si es de 26 a 50 son 4 y si son más de 50 son 5, cuando ahora son, creo que son 2 temas. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí son... ¿Dónde lo ponía? Está aquí. Ah, no, perdón, es lo mismo. No, es lo mismo. No, es una menos, no. En 25 son 2, de 26 a 50 siguen siendo 3. No, sí, es una menos actualmente. En todas se ha subido se tiene una bola más que antes, ¿vale? En cualquier caso, el otro problema es que actualmente con el sistema, con el 276, hay una primera parte que es eliminatoria, una primera fase que es eliminatoria, luego o sea, una primera parte de la primera fase es eliminatoria, de la fase de oposición, con lo cual si no se aprueba lo que decimos el examen teórico de lo que es toda la parte del tema y el supuesto práctico que nos ponen, si no se supera esa parte, no se llega a la encerrona. Esto no ocurre ahora porque se saque la nota que se saque, se va a llegar a la encerrona. Además no va a haber el práctico solo va a ser
en determinadas especialidades que contengan algún contenido de carácter aplicado. Por ejemplo, en las especialidades musicales que tienen que tocar un instrumento, o en alguna especialidad de formación profesional que requiera alguna prueba de tipo práctico eminentemente. No va a haber ese desarrollo que últimamente nos han ido poniendo en cualquier especialidad, que casi es más de tipo pedagógico que de tipo técnico de la especialidad, y que se está evaluando junto con los aspectos técnicos de la especialidad. Eso desaparece. Y luego sí que existe la fase de concurso, que también pues tiene lo mismo, hasta 7 puntos en 10 años, la formación académica. Varían las puntuaciones, no son exactamente las mismas que en el que es concurso de méritos exclusivamente, pero bueno, también se valora haber aprobado oposiciones, pero se valora menos, se valora 0,75 en vez de 2,5 puntos. Y bueno, hay alguna pequeña diferencia en ese sentido. En cualquier caso, para llegar al concurso de méritos sí que hay que aprobar lo que es la fase de oposición, pero la diferencia con el modelo actual es que la fase de oposición tienes que aprobar primero una prueba, después la otra, y además o sea, en su conjunto estar entre los seleccionados para pasar a la fase de concurso. Bueno, esto es, digamos, la comparativa de los dos sistemas que, como ven, pues son sistemas selectivos, no son sistemas de consolidación sin más, sino que en definitiva son unos sistemas competitivos que no se hacen por más tiempo en el puesto de trabajo ni nada por el estilo. Ahí hay cuestiones incluso que no tienen nada que ver con llevar más tiempo en el trabajo, ni por ejemplo, haber aprobado una oposición podría haberlo hecho alguien que nunca haya trabajado y que no tenga nada que ver con estar en situación de abuso de temporalidad. Pasamos al tercer punto. Y aquí ya sería la situación de las comunidades, de las distintas comunidades autónomas. Como saben, les voy a hablar únicamente del concurso de mérito, que es lo que está definido en todas las comunidades, porque el resto de plazas todavía no está claro. En cuanto al resto, a lo que es el concurso de oposición, todavía no está muy claro, y no hay tanta controversia. Donde más controversia hay en el concurso de méritos, porque el hecho de que una comunidad saque más plazas al concurso de méritos o saque menos, como simplemente va a ser un concurso telemático, porque no hay ni siquiera va a tener un acto presencial. Pues, por ejemplo, en Canarias se sacan 4.333 plazas, y en Andalucía, para que se hagan una idea, que tiene 4 veces la población de Canarias, pues Andalucía saca 3.237. Se pueden figurar, pues, una comunidad tan importante como Andalucía, pues eso es irrisorio comparado con nosotros. Aragón, por ejemplo, pues saca 269. Eso también es prácticamente nada. ¿Verdad? Que Aragón no es que sea una comunidad, pero es una comunidad que como mínimo podía sacar, si no tantas como Canarias, pero sí cercanas. Asturias también saca 200 y poco, no es una comunidad muy grande, pero tampoco es 234. Luego hay comunidades que no han facilitado todavía los datos o no los conocemos. Otras como Islas Baleares, que como van por libre pues no tiene sentido. Cantabria, por ejemplo, que es otra comunidad relativamente pequeña, pero Cantabria saca 675. Quizás los de Cantabria podrían estar razonables. Debería sacar algunas más, ¿no? Pero bueno, podría a lo mejor entenderse lo de Cantabria como una comunidad bastante pequeña. Castilla-La Mancha saca 110.
Esto es de vergüenza. Cataluña y la Comunidad Valenciana no los voy a mencionar porque sí es verdad que sacan una cantidad bastante importante, pero nos da lo mismo porque eso no tiene que ver con nosotros, porque ellos van en otro paquete aparte, las van a sacar en otra época y además no tienen la barrera idiomática, con lo cual a nosotros eso ni nos va ni nos viene, ¿no? Extremadura saca... saca 320. Galicia lo mismo, también tiene la barrera idiomática y también lo saca aparte, no está en el acuerdo con el resto de comunidades. Madrid saca 1.346, otra comunidad también que tiene 3 veces y pico la población de Canarias. 1.346 plazas para estabilización. Es que ni siquiera entre Madrid y Andalucía no llegan al número de Canarias. O sea, es que no, vamos, que ya no queda, las que quedan ya son todas comunidades pequeñas que no merecen ni la pena citar. Por citar una, Murcia, por ejemplo, pues saca 262. Ya todas las demás, 318, 210, 260, en fin, que no... ¿Qué les quiero decir con esto? Que Canarias ahora mismo es como una perita en dulce para todo el territorio estatal y esto es un riesgo. Esto no quiere decir que lo que haya hecho Canarias esté mal hecho, en absoluto. Todo lo contrario, Canarias ha hecho lo que tenía que hacer. El problema es que otras comunidades son las que no están haciendo lo que tenían que haber hecho. Hay comunidades que están escondiendo las plazas porque nos consta que no son, que se puede hacer una idea, o sea, Madrid 1.300 y pico plazas con la cantidad de interinos que tiene, eso no es real. Madrid está ocultando plazas. De hecho, lo que hizo Madrid en cuanto se dijo que iba a salir este sistema fue que sacó una oferta de empleo público masiva aquel mismo año y sacará una oferta de empleo público masiva dentro de unos años cuando esto pase. O sea, lo que ha hecho ha sido engañar a sus interinos. Se está comportando la Comunidad de Madrid, ya sabemos cómo es esta señora, por llamarla de alguna manera, se está comportando de manera absolutamente desleal con sus trabajadores y sus trabajadoras. ¿Qué van a hacer esos interinos y esas interinas cuando vean que allí no tienen oportunidad de consolidarse? Pues irán a otros sitios a buscar la consolidación. Ni siquiera les podemos reprochar que lo hagan. Está en su... nosotros haríamos lo mismo, es decir, van a buscarse su garbanzo donde pueden. ¿El problema cuál es? Que cuando ellos miran alrededor y están muchas otras comunidades similares a la de Madrid, la única que destaca un poco más es Andalucía, pero teniendo en cuenta el volumen de población que tiene Andalucía, comparado con Canarias, pues Canarias es la perita en dulce. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a haber un desembarco masivo de personas que van a venir a estabilizarse a Canarias. Eso, el riesgo es que las personas que están trabajando en Canarias, y por favor esto no lo malinterpreten, esto no es una... Estoy seguro que aquí me estarán viendo muchas personas que vienen de otras comunidades y están trabajando aquí. Esto no es un discurso xenófobo, ni muchísimo menos. Es decir, aquí vienen muchísimas personas a trabajar de otras comunidades, son bienvenidos, se integran aquí. Esto no tiene nada que ver. Y es a esas personas a las que queremos proteger, a los que están trabajando aquí, hayan nacido donde hayan nacido. Y si los que vinieran de otro sitio fuera un número más o menos asimilable, no habría ningún problema. El problema es que esto va a ser probablemente algo que no vamos a poder asimilar y que va a dejar en la calle muchísima gente que está trabajando en Canarias. Y eso va a ser un drama humano, familiar, porque va a ser no va a ser agradable. Y además luego, pues en unos años esas personas se marcharán nuevamente porque concursarán, los que consigan plaza aquí y sean de otras comunidades, pues lógicamente, desde que tengan oportunidad, pues querrán volver a sus entornos familiares, lo normal, y volveremos a tener aquí una tasa de interinidad
volveremos a tener el mismo problema que tenemos ahora, con el agravante de que las personas que están ahora trabajando habrán perdido su empleo, volveremos a tener que rearmar el sistema público educativo, y esto no podemos consentirlo, porque esto no es bueno ni para los interinos y las interinas que están trabajando aquí, que repito, unas habrán nacido aquí y otras no, ni para el alumnado y el sistema público educativo canario. Esto hay que pararlo como sea. Entonces, esto es un riesgo que hay que parar. El gobierno de Canarias lo entiende, es decir, lo hemos hablado con la Dirección General de Personal, han intentado de alguna forma que se varíen los méritos para que, por ejemplo, no se valore la puntuación de oposiciones de otras comunidades, sino en todo caso solo las que son aquí, que en el concurso de méritos se valore también de forma un poquito mejor la experiencia docente en Canarias, un poquito mejor que en otro, es decir, que cada comunidad autónoma valore la experiencia docente en su comunidad autónoma un poco mejor que la que se consigue en otros territorios. No ha habido manera, el MEC ha puesto pegas, se ha pedido que el MEC vigile a las comunidades que están haciendo trampa, que no están sacando todas las plazas que tienen que sacar. Tampoco el MEC ha tenido la valentía de hacerlo, no quieren meterse, porque todo esto al final detrás hay unas historias políticas, porque detrás de cada comunidad que no hace las cosas como le dice el ministerio, pues hay unos intereses políticos, y como se les mire con la lupa, enseguida van a acusar al Ministerio de Fiscalización y va a haber unos enfrentamientos tremendos. Entonces está claro que ahí hay un montón de cuestiones políticas que algunas hasta se nos escapan, y en fin, en definitiva le hemos pedido al presidente del gobierno que interceda. Ha costado sentarlo a hablar con nosotros. De hecho hubo que poco menos no, hubo que plantarle una movilización, y cuando ya se vio un poquito ya con la movilización convocada, pues ya nos recibió. Se justificó que ya lo tenía previsto, pero que con el ciclón se le atrasó todo. Y en definitiva, ayer por fin nos recibió, y ahora Gerardo, a ver, creo que es lo siguiente que no tiene ahora. Se me escapa alguna cosa más, a ver. Bueno, en definitiva lo que les comentaba, o sea, los procedimientos que son procedimientos abiertos y que son de libre concurrencia, e incluso fíjense hasta qué punto, al ser abiertos, pues hasta una persona que quiera que sea de un cuerpo, un funcionario de carrera de un cuerpo, cualquiera podría presentarse para promocionar. Por ejemplo, alguien que sea de un cuerpo de la 2 podría presentarse para promocionar a uno de la 1, o para cambiar de cuerpo, para lo que sea, eso, porque no lo limita. Entonces eso es bastante... Las propuestas que el Esteca siempre ha defendido, como ya les comenté antes, que sea un procedimiento de consolidación del empleo circunscritos al profesorado afectado por el abuso de temporalidad, en consonancia con las reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que en todo caso sigan existiendo otras convocatorias abiertas para el resto de personas que quieran participar, pero para las plazas que correspondan a la tasa de reposición. Y que cada cual se presenta a los procesos de consolidación en la comunidad autónoma donde tiene la experiencia. Y luego los méritos a valorar deben ser únicamente los relacionados con la experiencia en el puesto docente a consolidar. Y en última instancia, si no quedara más remedio, que solo se deberían valorar los méritos obtenidos en la comunidad autónoma convocante, y no los que se importen de otra comunidad, o como mínimo la comunidad convocante se deben valorar mejor. Eso es lo que siempre hemos defendido, y eso fue en líneas generales lo que se le planteó, además lo que defienden también el resto de las organizaciones sindicales, y es lo que se le planteó ayer al presidente del gobierno,
y es lo que ahora Gerardo les va a explicar cómo fue la reunión. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por venir a esta sesión informativa del STEC sobre los procesos de estabilización. Me voy a centrar fundamentalmente en el concurso de méritos, porque creo que es lo que, primero, es lo más, las plazas que se sacan a concurso de méritos son muchas, son 4.333, es un porcentaje altísimo y es lo que más, digamos, problemas nos puede dar. Entonces me voy a centrar un poquito en eso. Bueno, cuando se configuró el decreto 270 de 2022, nosotros enseguida lo recurrimos al Tribunal Supremo. Y recurrimos el decreto al Tribunal Supremo porque el decreto contraviene el espíritu y la filosofía de las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia. Las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia lo que decían era, mire, tienen que bajar la tasa de interinidad al 8% y dar estabilidad a las personas que están en abuso de temporalidad. A las personas, no a las plazas. Lo que hay que ser fijo y permanente son las personas que han encadenado 3 o más años de contratos temporales. Eso es lo primero. Por tanto, se contraviene el decreto que se elabora aquí, se contraviene el espíritu y la filosofía de las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia. Entonces, ese recurso en contra de que se estabilicen las plazas y no las personas, que son las que tienen que estar estables, está puesto ante el Tribunal Supremo, que ya se pronunciará al efecto. Bueno, ese recurso al Supremo solamente lo ha puesto el STEC. ¿Vale? Ahora, cuando han salido aquí en Canarias las plazas que van a ser ofertadas mediante concurso, que fueron ofertadas ya, mediante concurso de mérito, nos dimos cuenta de que era una oportunidad al principio, ojo, nos dimos cuenta que era una oportunidad para estabilizar a más de 4.000 docentes, más de la mitad de la plantilla de interinos que hay en Canarias. Bien, el hecho de entrada nos pareció bien, porque eso es lo que pretendemos. Ahora, el problema está en que las otras comunidades autónomas no han hecho lo mismo que se ha hecho aquí y han ocultado las plazas del concurso de mérito. ¿Por qué han ocultado las plazas del concurso de mérito? ¿Por qué Andalucía saca 3.000 plazas cuando tiene 10 millones, cerca de 11 millones de personas, mientras que en Canarias hay 2.200.000? ¿Por qué? Porque Aragón saca 269, Asturias 234, Cantabria 675, Castilla-La Mancha, con igual población que Canarias, 110, con igual población e igual número de docentes aproximadamente, 110. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista constitucional se tienen que salvaguardar los principios de libre concurrencia, igualdad, capacidad y mérito. De tal manera que desde cualquier punto del Estado se puede concurrir a las plazas de cualquier comunidad autónoma. Entonces lo que han hecho es guardar esas plazas, ocultar esas plazas y no sacarlas a concurso público. Canarias lo hizo. Sacó 4.333 plazas. La comunidad que más ha sacado o que más publicó. Y desde que nosotros vimos el juego de ocultar las plazas, enseguida nos dirigimos a la Consejería de Educación, todos los sindicatos, ojo, en este caso, todos los sindicatos al unísono, y les dijimos, mira, no podemos continuar con el concurso de mérito porque ponemos en peligro la estabilidad de los docentes de Canarias y el trabajo de los docentes de Canarias. De los interinos que han tenido aquí y que han detectado puestos de trabajo durante 5, 10 o 15 años de trabajo. Están en peligro los puestos de los interinos. Y en algunos casos, que antes se recordaba, de cuerpos enteros del colectivo de interinos. Los conservatorios de música, las escuelas de arte, muchas especialidades de FP y, por supuesto, también de infantil, de primaria y secundaria, estaban en peligro. Y obviamente todos los sindicatos, en este caso, haciendo
acción común, es decir, unificando fuerzas, nos plantamos delante de la consejería y le dijimos, mira, así no, porque las demás comunidades no hacen lo mismo. Y al final va a haber un efecto llamada tremendo. Aquí estamos cansados de coger el teléfono para resolver dudas de potenciales concursantes de otras comunidades. Eso es, pero diariamente, decenas de consultas sobre cuándo sale el concurso de mérito, cómo se hace, porque se hace el concurso de mérito, no hay que olvidarlo, a través de una plataforma, desde cualquier lugar del Estado, sin un acto presencial aquí, tal y como ahora está el decreto. Es decir, si el decreto ahora, que está publicado, que está vigente, el 270, si nosotros sacamos ahora esas plazas a concurso de mérito, esas plazas se pueden solicitar desde cualquier punto del país y sin necesidad de venir a Canarias. Entonces, nosotros obviamente no vamos a poner en peligro a los docentes de Canarias, no vamos a poner en peligro su empleo, su estabilidad y su trabajo que han detentado a lo mejor durante 20 años. Por una persona que viene de un sistema educativo externo al de Canarias. Hemos luchado demasiado por eso. ¿Vale? Entonces, merece la pena trabajar y esperar hasta que el concurso de mérito pueda cristalizarse aquí, llevarse a cabo aquí, sin correr esos peligros. Bueno, nosotros nos reunimos ayer efectivamente con el presidente del gobierno y con la consejera de Educación. Y ellos fueron enseguida comprensivos con las propuestas que le llamábamos las centrales sindicales en su conjunto, porque aquí estamos todos juntos. Y eso está muy bien. Hay que muchas veces unirse en causas que merezcan la pena. Sobre todo hay que poner por encima de todo a los docentes y a los intereses de los trabajadores del sector docente, de la enseñanza. Y entonces, bueno, efectivamente, ellos se dieron cuenta de que las otras comunidades no sacaban las mismas plazas, no las mismas, todas las plazas que tendrían que sacar, que son las plazas, digamos, orgánicas anteriores a 2016, que son las plazas que hay vacantes anteriores, creadas en todas las comunidades anteriores a 2016. Y se dieron cuenta de que no era así y que partíamos con desventaja. Y después les dijimos, miren el baremo. Vamos a ir al baremo. Comprobemos el baremo del decreto publicado. ¿Qué dice el baremo? Que el tope de antigüedad son 10 años. Es decir, aquí el que tenga 10, 15, 20, 25 años, bueno, todo eso a partir de 10 años no se cuenta. Solamente se cuenta hasta los 10 años. Segundo lugar, dice el baremo, formación y expediente académico. Bueno, efectivamente, ahí son 3 puntos, cualquiera puede concurrir y tener esos 3 puntos. Pero después dice, otros méritos, 5 puntos nada menos, de los 3 apartados del baremo. Otros méritos, oposiciones aprobadas sin plaza a partir del año 2012. ¿Quién ha aprobado en Canarias las oposiciones a partir del año 2012, cuando hay cuerpos enteros, especialidades enteras, que no han tenido ni siquiera la oportunidad de presentarse, porque no ha habido oposiciones a partir de 2012, incluso antes del 2012? No ha habido oposición. ¿Qué van? Con este apartado, 0 puntos. Y en otras comunidades que ahí sí ha habido oposiciones, que han tenido posibilidades de presentarse, a aprobar y quedarse sin plaza, ponen 5 puntos. Es que nos quedaríamos en ese aspecto, se quedaría el docente sin la plaza que ha ocupado durante 15 o 20 años, porque no ha tenido posibilidad de presentarse a oposiciones y aprobarla. No ha habido ni la posibilidad de hacerlo. Y aquí hay muchas personas dentro de los que están aquí asistiendo a esta charla que lo pueden corroborar. Y algunos que se han presentado y nunca las han aprobado. Nunca las han aprobado, por lo que fuera, por los motivos que fueran. Entonces, iban con 0 puntos. Eso no lo podíamos nosotros permitir porque corríamos el riesgo de que esas plazas se las quedaran docentes que no están ni han pasado
las crisis que ha pasado el profesorado canario durante todos estos años y que hacen acreedor al profesorado canario de las plazas que detenta. Queremos que el profesorado sea fijo, queremos que se mantenga en su puesto de trabajo, queremos que acceda a función pública porque están en abuso de temporalidad las personas, no las plazas, y queremos que se modifique el Real Decreto para que se recoja, entre otras cosas, en el Real Decreto, para que se recoja lo siguiente. Y modificar un Real Decreto no es fácil, por eso se han aplazado el concurso de mérito. Queremos que se modifique el Real Decreto para que diga las oposiciones aprobadas sin plaza en Canarias, porque de momento no se pone en Canarias, se deja abierto a otras comunidades. O sea, que sean, si eso vale 2,05 puntos por oposición aprobada sin plaza, que sea en Canarias, que es donde se han celebrado las oposiciones. Eso y otras cuestiones, como que haya, por ejemplo, un acto, si se quiere, de presentación o un acto informativo, pero que se tenga que venir aquí, como se hace cuando se convocan unas oposiciones. En el concurso de méritos no hay ningún acto. Aquí no hay ningún acto, ninguno, que indique que se tiene que presentar aquí el docente o la docente al concurso de mérito. Un acto informativo. Aprobó el Parlamento de Canarias, visto la alarma que se había generado, que aprobó el Parlamento de Canarias que vinieran los docentes que participaban o quieren participar en el concurso de mérito sobre estas 4.373 plazas que hay en Canarias, que vinieran y se les hiciera una entrevista, pero eso es una PNL que aprobó el Parlamento de Canarias. Una proposición no de ley que no es vinculante. Y como no es vinculante, no es obligatorio. Lo que queremos es que figure aquí, en el Real Decreto. Por eso hay que modificar el Real Decreto. Para que en otros méritos sean oposiciones aprobadas a partir de 2012 o antes de 2012, pero que sean en Canarias, no en cualquier comunidad. Y en segundo lugar, para que haya un acto de presentación y por lo tanto los docentes tengan que venir aquí. Porque si no se pueden hacer, como comentaba antes, desde cualquier punto del Estado y sin tener que venir presencialmente, ¿no? Y por otro lado, el aplazar a 2024, al último cuatrimestre de 2024, el concurso de mérito, nos proporciona algunas ventajas. La primera, que muchos de los docentes que están, digamos, que aspiran a entrar por concurso de mérito, la saquen en sus propias, por muy pocas plazas que haya, la saquen en sus propias comunidades. Y si no es por concurso de méritos, por concurso de oposición. De aquí a 2024, muchos de los docentes que ahora le hacen sombra a los docentes de aquí, es decir, a ustedes, por ejemplo, a todos nosotros, que le hacen sombra, quiero decir, que potencialmente pueden ser una competencia, ya las han sacado de aquí a 2024. Entonces, en 2024 ya no tendríamos parte de esas personas que van a venir aquí a Canarias si se lleva a cabo ahora. Segundo lugar, da tiempo a que salga el recurso que le hemos planteado al Tribunal Supremo, el recurso del STEC, para que en lugar de ser fijas las plazas, sean fijas las personas. Los que están en abuso de temporalidad, los que han encadenado más de 3 años de contratos temporales sucesivos. Entonces, todo eso y el intento de modificar el Real Decreto, que no es sencillo, pero se va a intentar por parte del Gobierno de Canarias, y la solicitud del Gobierno de Canarias al Ministerio de Educación para que revise las plazas que sacan las otras comunidades, nos va a permitir que lleguemos a 2024 en una mejor situación para el concurso de mérito que la que tenemos ahora. Porque la que tenemos ahora es un riesgo que no podemos admitir ni podemos correr. Y el STEC no va a, digamos, a cometer la temeridad de que cuerpos enteros, especialidades enteras y muchas de las personas que están aquí hoy se queden sin su puesto de trabajo. A mí me han llamado muchas personas y me dicen, oye, pero es que yo llevo 30 años en la docencia y con esos 30 años yo podría entrar en, digamos, en función pública y ser funcionario a través del concurso de mérito.
Y no es cierto. Tal y como está el baremo, no es cierto. Es decir, aunque tengas 30 años, lo máximo que te van a contar son 10. 10, son 7 puntos. Los otros no los cuentan. O personas con 25 años. O personas, en fin, que no han podido presentarse a oposiciones, que llevan mucho tiempo y que no saben que en el Real Decreto especifica que hay 5 puntos, nada menos que un apartado que vale 5 puntos, donde van con 0. Bueno, el conjunto de cosas que hay con respecto al concurso de méritos, que nosotros queremos que se celebre, que se lleve a cabo, pero que se garantice la estabilidad de los docentes de Canarias y que en su mayoría accedan a la función pública los docentes que residen en Canarias, que forman parte del sistema educativo canario, proceda de donde proceda. El origen no nos importa, nos importa que estén trabajando aquí. Eso es lo importante. Entonces, el riesgo que asumíamos ahora era un riesgo que no podíamos, digamos que no podíamos permitir. Y por lo tanto el concurso, y el presidente del gobierno estaba de acuerdo y la consejera al final también estaba de acuerdo. Porque si no había un calendario de movilizaciones también, que íbamos a llevar hasta el final. O el concurso se aplazaba para evitar todos estos peligros, porque se puede aplazar hasta 2024 sin perder la plaza, en eso se puede estar tranquilo, o se aplazaba o había un calendario de movilizaciones. Han aceptado, lo han comprendido, lo han entendido, lo han apoyado, van a hacer lo que les dijimos que tenían que hacer, solicitar al ministerio que compruebe las otras comunidades y que revise las plazas de las otras comunidades, que se pueda modificar o que intente modificar el Real Decreto para que las oposiciones aprobadas sin plazas, que valen 2,5 puntos cada vez, sean las que se hacen en Canarias, y para que haya un acto presencial y se pueda haber un acto presencial, lo cual, digamos que ahuyenta, o si se quiere, bueno, no me gusta la palabra ahuyentar, parece que huyen, no, quiero decir que no se molestan en venir, hay muchas personas que no lo hacen, y entonces hasta que eso no esté por escrito y se cumpla eso, y a la espera de que salga también el recurso ante el Tribunal Supremo para que sean estables los y las docentes, personas de carne y hueso con sus problemas, con sus nombres y sus apellidos, no vamos a permitir que se lleve a cabo ahora el concurso de traslado. Y eso en principio es todo. Yo voy a ir terminando porque, entre otras cosas, me gustaría también responder a algunas dudas que veo que están surgiendo y poder después, antes de terminar, contestar a algunas de ellas. Pero eso es lo que nos ha impulsado a no o a trasladarle al presidente del gobierno y a la consejera nuestra posición con respecto al concurso de traslado. En estos momentos fueron comprensivos, oyeron a las centrales sindicales y al final se ha terminado aplazándolo hasta el 2024. Así que, bueno, eso es todo en principio. Muchas gracias. Dejo la palabra a los compañeros y al final responderé a las preguntas que ustedes me planteen, por supuesto. Bueno, el último apartado era ¿y ahora qué? Porque en principio teníamos previsto, pues se habían acordado unas movilizaciones entre todas las organizaciones sindicales, que de momento no es que se haya decidido paralizar todo, sino de momento, digamos, que se ponen en stand-by hasta ver en que mañana tenemos una reunión con la consejería para hablar de este tema. Vamos a ver qué es lo que nos proponen, viendo que hay una voluntad por parte del presidente del gobierno de interceder, porque hasta ahora el problema no era que no hubiese voluntad por parte de la consejería nos consta que estaba haciendo algunos intentos por mejorar la situación, pero desde el resto de comunidades autónomas cada una iba a lo suyo. Y el MEC pues, decía, bueno, estos problemas de las comunidades autónomas, ya yo legislé, ahora ustedes ventílenselas, ¿no? Como que no quería meterse a intentar de poner un poco de orden. Yo creo que
nadie... Quique, ¿te está lloviendo? Bueno, Raquel, ¿puedes parar el micro, por favor? El caso es que no había... A ver si lo puedo silenciar yo. No había... Parecía que esto nadie ponía remedio, ¿no? Entonces tuvimos que ponernos un poquito bravos porque encima le pedíamos al presidente, sabiendo que yo creo que a nadie se le escapa que nuestro presidente pues tiene una cierta ascendencia dentro del partido y ante el gobierno, y era una lástima que no utilizara esa capacidad que tiene para defender los intereses de los canarios y de las Canarias, ¿no? Entonces, al final, viendo que nos estaba dando larga, pues tuvimos que plantarnos y plantearle unas medidas de presión, y bueno, ya nos recibió. Bueno, Gerardo acaba de explicar que hubo receptividad, y bueno, vamos a ver cómo avanza esto. Esperemos que ahora que él se ha implicado, que parece que ha decidido tomar él personalmente la negociación e interceder en este sentido. De hecho, comentó que ya había hablado con Pilar Alegría, la ministra de Educación, y con Félix Bolaños, que es uno de los ministros portavoces del gobierno, y no sé si de Función Pública. Y, en fin, vamos a esperar un poquito a ver cómo reacciona esto, pero esto no significa que vayamos a bajar la guardia, porque si no, el tiempo se nos echa encima, y lo que tenemos que estar previstos para salir a la calle, a donde haga falta, a la primera de cambio. Y a lo mejor incluso sin esperar demasiado, a lo mejor podríamos plantear alguna medida de presión al gobierno del Estado, a lo mejor ante la delegación de gobierno, pedir a lo mejor una cita con la alta inspección del Estado. No sé si saben que hay un órgano en Canarias que es la alta inspección de educación, que es una representación del Estado en Canarias, ¿no? Y bueno, se podría a lo mejor plantear alguna medida de ese tipo. Y bueno, digo que podrían ser medidas que en un momento dado podríamos tratar de realizar. En cualquier caso, las intentaremos consensuar con el resto de organizaciones sindicales, porque en esto habrá que intentar ir de la mano siempre que sea posible, y de momento parece que sí, que es posible. Hay ocasiones en las que es muy complicado llegar a una acción conjunta con el resto de organizaciones sindicales, pero en esta ocasión parece que estamos todos a una como Fuente Ovejuna.